Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario de Historia Aplicada. Es un gusto mantener esta conexión, mantener este diálogo ya a lo largo de poco más de un mes aproximadamente. Hoy contamos con una invitada especial, la profesora Michelín Cariño, a quien saludo. Buenos días, Michelín. Buenos días, Wilson. ¿Qué tal? Y también del profesor Wainer Cotto, que nos está colaborando en la organización de esta actividad. ¿Qué tal, Wainer? Hola, buen día a todos los dos profesores, Wilson y Michelin. Muchas gracias. Hoy nos vamos a salir de la región, vamos a salirnos de Costa Rica, de El Salvador y Honduras, y vamos a irnos un poquitito al norte, al Golfo de Baja California, eh, a la región de Baja California, desde la cual está conectada la profesora Michelin. La profesora Michelin Cariño es doctora por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cuenta con una grandísima experiencia, no solamente en el campo de la historia ambiental, sino que también en proyectos interdisciplinarios con biólogos, ecólogos y colegas de diferentes campos vinculados con el tema ambiental. Ha sido presidenta de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y en realidad es una de las fundadoras de esta sociedad y en la actualidad se encuentra coordinando un dossier precisamente dedicado al tema de la historia ambiental aplicada que esperamos esté disponible ya para el segundo semestre de este año. Michelin nos va a tratar un tema que también es muy distinto, no solamente geográficamente, sino que también en cuanto a la problemática que conlleva respecto a lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Así que muchísimas gracias, Michelin, por sacar el tiempo, por dedicarnos estos minutos para contarnos tu experiencia en torno a la historia aplicada que desde hace muchísimo tiempo desarrollas en Baja California Sur y pues el espacio es tuyo y te escuchamos con mucho interés. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Buenos días a todos, a todas. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Digamos, de las poquísimas ventajas que tiene la pandemia es este tipo de comunicación, que aunque ya estaba disponible, pues no estábamos todavía tan acostumbrados a usarla, que definitivamente no sustituye a la maravilla de estar juntos, de vernos, de compartir personalmente, pero que también pues tiene las posibilidades de permitirnos ir y venir en el mundo sin desplazarnos y eso sí, sin generar carbono, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo a Wilson, a Weiner, a la Universidad Nacional de Costa Rica, la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes pues esta experiencia. Voy a subir mi presentación. Esta experiencia que es una historia compartida por un grupo de personas, de compañeros que hemos estado trabajando y que nos dimos a la tarea no solamente de trabajar en la reconstrucción, digamos, en la historia ambiental aplicada, que efectivamente ya llevábamos unos años haciendo, pero más bien en tierra con los oasis subcalifornianos. Y iniciamos esta aventura, en este caso marina, y a una escala mayor, a una escala del Golfo de California, que vamos a ver, es un mar muy, muy vasto y muy bonito, y con enormes cantidades de riquezas. Y pues la idea fue, en cuanto a la historia ambiental se refiere, trabajar en dos sentidos. Primero, en el sentido de aplicar a la historia el pensamiento decolonial, o sea, de ver si realmente era posible trabajar en el sentido de una decolonización del saber historiográfico. Y por otra parte, también nos interesó mucho aplicar la historia como una estrategia, como una herramienta para la resignificación y la defensa del territorio. Este territorio que vamos a ver, pues está en la actualidad amenazado y tiene que ser defendido para que pueda seguir prestando todos sus servicios, todas sus bondades y nosotros vivir en él. El grupo que formamos para trabajar en este proyecto, que ya terminó,
Trabajamos en él del 2017 y estamos ahorita en las últimas pruebas de la colección de 4 volúmenes que estamos sacando. Se llama el grupo AGOC y es el grupo, quiere decir Historia Ambiental del Golfo de California. Fue un proyecto financiado por el CONACYT y bueno, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, este es el Golfo de California, un poquito más al sur, de hecho, del que ustedes ven en esta foto de satélite, en esta imagen de satélite. Es el único mar territorial que pertenece a una sola nación. México tiene la soberanía total sobre la parte norte del Golfo y la parte centro y sur es parte de su zona económica exclusiva, pero digamos que es un mar interior administrado totalmente por México y es el único en el mundo que es administrado por una sola nación. Ocupa 49% de los litorales de México, la mitad de su territorio insular y a nivel planetario es uno de los 5 ecosistemas con mayor productividad y biodiversidad. Esto es por lo cual pues tenemos 40% de los mamíferos marinos del mundo, 33% de los cetáceos, una enorme diversidad y también un gran nivel de endemismos. Por ese valor ecológico es que el Estado mexicano ha establecido 14 áreas naturales protegidas para proteger este espacio y todas sus áreas naturales protegidas son patrimonio de la humanidad desde el 2005. Además, cuenta con 21 sitios Ramsar. Desde el punto de vista económico es muy importante porque produce 70% de la producción pesquera nacional. Tiene una belleza paisajística muy especial, por lo cual también sustenta una gran diversidad de turismos. Y en la punta sur, que es un lugar turístico muy conocido que está acá, que es la zona de Cabo San Lucas, es el único sitio del mundo donde se encuentran cascadas de arena submarinas. También el Estado mexicano estableció ahí el primer ordenamiento ecológico marino. Es igualmente un lugar con una enorme diversidad cultural. En él sobreviven todavía con muchas dificultades, con un territorio cada vez más restringido, pero luchan por permanecer y existir varios pueblos originarios. También hay muchas comunidades que practican la pesca artesanal, especialmente en mi estado, en donde no hay flota de altura ni de mediana altura, sino solamente pesca artesanal. Y también una diversidad cultural de diferentes habitantes que viven en sus litorales y que dependen, hay una relación importante con el mar. Trátese de zonas rurales o de zonas urbanas. Pero igualmente, pues es una zona muy codiciada por la inversión extranjera, por todos los consorcios turísticos que puedan imaginarse, por una gran cantidad de empresas inmobiliarias que construyen residencias como las que se conocen en bastantes países de Centroamérica para las personas retiradas de los países del norte que vienen a pasar sus duros inviernos en nuestros templados inviernos. Esta situación provoca una serie de conflictos a nivel territorial que generalmente se resuelven o digamos dan el favor al capital y por lo tanto las comunidades sufren un enorme despojo. Ahora esta situación, esta problemática contemporánea de despojo de los pueblos originarios, de los habitantes de las ciudades, de los habitantes rurales, de las comunidades pesqueras, este abuso, estas desigualdades no es una historia contemporánea, sino que nosotros lo que probamos en este proyecto es que en realidad es una constante histórica de larga duración que se ha caracterizado por 4 fases en las que se ha mantenido, digamos, esta relación asimétrica de ejercicio del poder, pero en la cual ha habido fases distintas de percepción del espacio. Y estas son las que componen el proyecto que nosotros trabajamos, dividido entonces en 4 fases. Aquí en estas fotos ustedes pueden ver más o menos las 2 formas muy diferentes de uso del espacio marino y costero.
A la izquierda tenemos pues el aprovechamiento del gran capital, los grandes consorcios turísticos, bastante exclusivos en muchos casos, es decir, que en la playa no puede estar cualquier persona, sino solamente los huéspedes. Y del lado derecho ustedes ven pues el único peñón, la única isla habitada de todo el Golfo de forma permanente, que es un peñón rocoso que se llama El Pardito y habitado por una comunidad de pescadores artesanales, que digamos es la otra forma completamente distinta e históricamente mucho más antigua de habitar el Golfo. Bueno, entonces nuestro objetivo en el proyecto fue reconstruir desde la crítica decolonial la historia ambiental del Golfo de California en larga duración, o sea, del siglo XVI al siglo XXI, y explicar así las formas cambiantes de percepción, pero la constante esta de apropiación y despojo por el ejercicio asimétrico del poder a lo largo de todos estos siglos. Pero lo que más nos interesaba, lo que más nos ha interesado y nos sigue interesando en el proyecto es visibilizar los procesos comunitarios que son capaces de romper con esta simetría, construyendo alternativas productivas sustentables que permitan la reapropiación de los ecosistemas marinos. Y a nosotros nos importaba mucho evidenciar esas formas de producción del espacio que rompen con esta asimetría. Consideramos nosotros que solamente visibilizando estas formas de vivir distinto y de reivindicar, de defender el territorio marino costero del Golfo de California, son las únicas que realmente pueden aspirar a una sustentabilidad socioecológica en el largo plazo. Y de ahí que importe mucho aplicar el conocimiento histórico del uso de estos espacios, del uso de las relaciones en este ambiente, las relaciones sociales en este ambiente, para poder pues otorgar mayor legitimidad, otorgar mayor poder cuanto a la defensa territorial a estas comunidades que están luchando por existir y reexistir en el Golfo de California. De tal forma que nuestra forma de aplicar la historia ambiental permitiría resignificar la producción del espacio mediante la apropiación comunitaria del territorio marino costero, basada esta pues en los principios de la sustentabilidad fuerte. Este es el marco conceptual en el que nos basamos en el proyecto. Como les comento, el pensamiento decolonial que nos permite tener una visión crítica de la historia y ir viendo, ir analizando las fases cambiantes de la apertura geográfica desde el siglo XVI al presente con base en diferentes formas de apropiación, pero manteniendo siempre esta constante de ejercicio simétrico del poder hasta su ruptura en la época presente, y enfatizarlo para promover la descolonización de nuestro territorio mediante la historia ambiental aplicada. ¿Qué es lo que usamos de forma inter y transdisciplinaria? Pues evidentemente la historia ambiental es la que, digamos, la línea que dirigió teórico-metodológicamente el estudio. La geografía crítica, que nos permite entonces estudiar estas formas de producir el espacio, de apropiarse, de reapropiárselo. La etnobiología, que nos permitió analizar estos diferentes tipos de vida, formas de relación con el ambiente, y por supuesto la ecología política, especialmente para el estudio de los conflictos y para entender cómo se ejercen estas formas asimétricas de poder y cuáles son sus consecuencias. ¿Cuáles son los mecanismos de aplicación que hemos visto como posibilidades de trabajo? Pues evidentemente incidir en el diseño de políticas públicas, reforzar los movimientos de justicia ambiental y de defensa de los territorios y de los pueblos, y también enfatizar en la importancia de la construcción de comunidades intencionales que favorezcan la transición socioecológica en este espacio. Bueno, eso en cuanto a la parte teórico-metodológica. Ahora vamos a empezar a ver, digamos, el desenvolvimiento concreto histórico, pues, del proyecto a través de estas diferentes formas de asimetría del poder y de sus formas de apropiación del territorio. Distinguimos nosotros 4 formas diferentes de percepción que corresponden a periodos diferentes de la historia, que no forzosamente
tienen un seguimiento cronológico, sino que cronológicamente se sobreponen. Ahorita vamos a ver esa cuestión. Bueno, entonces las percepciones, las 4 percepciones distintas, pues corresponden a estos, digamos, estos 4 formas de abordaje del análisis histórico, pues la historia colonial, por una parte, está así muy acotada cronológicamente, de 1839, que el Golfo se descubre como tal, como Golfo, a 1829, las diferentes formas de extractivismo para la industria y el comercio de los recursos naturales, de 1830 al 2015, luego, la concepción del Golfo como un espacio excepcional de 1960 a 2015 también. Ahí ven ya hay un traslapamiento temporal y en el otro también, que sería precisamente la ruptura de la simetría hacia la sustentabilidad ya en el siglo presente. Entonces, las percepciones, pues en la colonia evidentemente, pues es simplemente el asombro, el descubrimiento, el auto de posesión en nombre de la corona y el descubrimiento del Golfo como tal, como un golfo, su cartografía, etc. Dentro del extractivismo, pues la percepción es ver el Golfo de California como un enorme botín, ¿verdad? Como un enorme stock de recursos naturales o inclusive como una cloaca a la cual pueden ir a parar todos los tipos de desechos y desperdicios que se generan en ciudades, en industrias mineras, en industrias agrícolas, industrias pesqueras, etc. El espacio excepcional es la forma en la que se percibe el Golfo desde la ciencia, la conservación y el turismo neoliberales. Y después, el Golfo como un territorio de vida, pues es la resignificación que se le da en estos actores que hacen, que están intentando romper con estas formas asimétricas de poder. Y a estos corresponden pues 4 formas diferentes de apropiación. Pues la primera es evidentemente la apropiación por el poder colonial, la segunda es la apropiación del poder comercial e industrial, siempre muy asociado y vinculado con los gobiernos. La tercera tiene que ver con el financiamiento de todo tipo de asociaciones internacionales y algunas nacionales también vinculadas con la conservación y evidentemente las empresas turísticas, también en asociación con los gobiernos locales. Y la última, pues es evidentemente ya una apropiación colectiva de las comunidades locales. Este es el sobrelapamiento temporal que les comentaba yo hace un rato. El extractivismo coincide un poco. De hecho, el extractivismo se hace durante la época colonial, pero no con las mismas dimensiones. Sin embargo, hacia el final de la colonia sí hay ya extractivismo comercial e industrial. Y después, estas 3 formas de percepción, es decir, la percepción comunitaria, que rompe con la simetría del poder, la percepción del espacio excepcional y la percepción del extractivismo, pues evidentemente que sí se traslapan en el tiempo y precisamente estos traslapes de esas percepciones son los que explican la generación de los conflictos territoriales y socioecológicos. La primera percepción, pues nace el Golfo como tal, ¿verdad? Se llevan a cabo varios procesos de autodeposesión. El primero es aquí, en la ciudad donde yo vivo, en La Paz, que entonces se llamaba el Puerto y Bahía de Santa Cruz, porque se dio ese proceso histórico ese hecho histórico en un 3 de mayo de 1535, de ahí que se llamara el Puerto de la Santa Cruz. Luego, unos cuantos años después, Francisco de Ulloa descubre que se trata de un golfo. Se hace toda una serie de esfuerzos de cartografía, que son en realidad una forma también de apropiación del espacio. Se descubre que es un mar de gente que es o bien sometida a través de la evangelización, porque es un territorio misional, o bien explotada en la extracción de las ostras perleras, que es, digamos, el primer recurso importante que genera riqueza en esta región y que es exportado al mundo, bueno, fundamentalmente a Europa en aquella época.
Es también un mar de tránsito, en donde hay una enorme navegación, barcos, rutas, etcétera. Es el mar de la utopía jesuítica, se llamaba en ese entonces seno lauretano. Es un mar de sueños también, en el cual se llevan a cabo una serie de ideas, de reformas borbónicas, y por supuesto ya en el siglo XVIII inicia el interés científico sobre este espacio marino. En cuanto a la forma de extractivismo comercial e industrial, que lo podemos observar en el siglo XIX, XX y lo que va del XXI, pues tenemos una serie de fases de explotación, de extractivismo de los recursos naturales que cumplen con un determinado ciclo. Cuando estos recursos llegan al agotamiento, que ya no son importantes, que ya no generan suficientes recursos para seguir siendo explotados, pues entonces se pasa a otro recurso natural, ¿no? Tal es el caso en el orden, digamos, de los más antiguos a los más modernos en su explotación, pues tenemos el nácar, la sal, el guano, el yeso, los tiburones, primero enteros, luego por su hígado, luego solo por las aletas, las tortugas, que es un caso muy, muy excepcional de una explotación muy rápida y que muy rápidamente amenazan con la extinción de estas especies, de las 5 especies que hay aquí, por el uso industrial de su piel, que en cierta forma sustituye el uso de la piel de los cocodrilos. Luego la pesca, toda la industria pesquera bajo diferentes formas, evidentemente teniendo un impacto mayor la pesca industrial, aunque también la pesca artesanal ha llegado a tener un impacto tremendo en los ecosistemas marinos. La acuacultura, que puede ser o no con un fuerte impacto ambiental, pero que en las formas en las que se ha llevado a cabo siempre tiene, digamos, un impacto social asimétrico, porque no hay todavía experiencias acuícolas comunitarias colectivas. La modificación y la contaminación del agua marina por todo tipo de cuestiones, especialmente por la falta de aporte de agua dulce del río Colorado a causa de su embalsamiento en Estados Unidos. El embalsamiento de este río es lo que da luz eléctrica a Los Ángeles, a Las Vegas, etcétera, todas estas ciudades. Y lo que fue un delta riquísimo y una aportación riquísima de agua dulce dejó de serlo a principios de los años 40, y esto modificó mucho la ecología del Golfo de California. Pero también nos referimos pues les decía yo, a todos estos aportes contaminantes de diferentes industrias que van a parar al Golfo, ¿no? Al mar. Y ahora pues la explotación minera submarina, que es más todavía una amenaza que un hecho. ¿Cómo se manifiesta la asimetría? Bueno, pues siempre el extractivismo, como su definición lo marca, pues responde a la demanda del mercado internacional, obedece a decisiones del gobierno federal, que siempre está en connivencia con estas empresas, se realiza generalmente por grandes empresas transnacionales, pero también por varias grandes empresas mexicanas. Se caracteriza siempre por muy malas condiciones de trabajo, por una exclusión o explotación de la población local. Todo el mundo es indiferente al daño ecológico, saben qué se hace, son conscientes se saltan las normas, pero no importa, no pasa nada. A nadie realmente la ley no se aplica con suficiente fuerza, y las personas que practican este tipo de actividad son sumamente inconscientes en ese sentido, y por supuesto que no les importa en lo más mínimo la valoración sagrada de los territorios, y mucho menos que sean la fuente de vida de pueblos originarios. Ahora, el tercer volumen de la colección y la tercera forma de percepción es bastante curiosa y original, porque el extractivismo es muy burdo. Podemos ahí ver muy fácilmente todas estas impactos socioecológicos. Donde la cosa se vuelve más sutil, pero no menos nociva, es cuando tenemos la idea de que las actividades son per se muy benéficas para la sociedad y para los ecosistemas, cuando en realidad no lo son.
Y me estoy refiriendo a la ciencia sin conciencia socioecológica, a la conservación neoliberal y a prácticamente todas las formas de turismo. Generalmente, cuando uno piensa en conservación y cuando piensa en procesos de investigación científica, que por cierto son dos procesos, dos tipos de actividades sumamente vinculadas, uno tiende a pensar que sus resultados siempre van a beneficiar a la sociedad y a los ecosistemas, pero en realidad en muchos casos no es así. En muchos casos los objetivos, las agendas, los intereses de los actores que dirigen, no forzosamente que llevan a cabo, pero sí que dirigen este tipo de iniciativas, este tipo de empresas, de asociaciones, de institutos, etcétera, tienen otro tipo de intereses en los que generalmente prevalece la codicia, prevalece pues el poder y no un interés verdaderamente centrado en el beneficio de los ecosistemas y de la población local. Entonces, estas sutilezas que son explicadas en el volumen 3 de la colección son importantes de ver porque tampoco todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, no hay que dejarse, hay que ser críticos también en relación con este tipo de procesos. Y bueno, el turismo, saben, también están ahí como quien dice que los buenos y los malos, si pudiéramos decir, o sea, el turismo que muy evidentemente tiene un impacto tremendo sobre los ecosistemas y las personas, que es el gran turismo, el turismo tradicional de sol y de playa que llega, se instala, transforma completamente los paisajes, los territorios, las poblaciones, crea pueblos donde no había, pone cerros donde no había, hace dársenas y marinas donde era tierra, en fin, que transforman todo, pues ahí es muy evidente, ¿no? El impacto socioecológico y evidentemente este es nocivo. Aunque genere gran cantidades de empleo, el paisaje es un recurso natural no renovable. O sea, una vez que el paisaje se destruye fue para siempre, jamás se vuelve a recuperar. Sin embargo, el ecoturismo pues tiende a ser visto como una actividad pues poco dañina para los entornos ecológicos y que en principio, o sea, en teoría, en la teoría del ecoturismo, pues debería de beneficiar fundamentalmente a las sociedades, a los pueblos locales, a las comunidades locales. Pero esto no es así. Esto no siempre es así porque puede haber muy malos manejos. Por ejemplo, aquí en la liberación de tortuguistas hay un montón de barbaridades, o puede haber desplazamientos de unas comunidades por algunas empresas que tienen pues muchísimas más posibilidades y conexiones. Por ejemplo, aquí sucede con el avistamiento del tiburón ballena y en general se trata de actividades que son vedadas por su alto costo para las poblaciones locales, para las poblaciones nacionales y que son, digamos, permiten solamente el disfrute y el aprovechamiento de este tipo de actividades muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, muy recreativas, pues para una élite social, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, pues las asimetrías son causadas porque responden a demandas del mercado internacional, porque obedecen a decisiones del gobierno federal y otros niveles de gobierno también, porque se realiza por empresas externas a la región que no tienen, digamos, la cultura de la naturaleza local ni la incumbencia por el territorio. Hay muchos procesos de despojo y de alienación de la población local y también suele haber muchos daños socioecológicos. Bueno, y así llegamos a decir, bueno, entonces, si todas estas formas de percepción y por lo tanto de acción en los territorios, en el territorio del Golfo de California, son muy dañinos, entonces, socioecológicamente hablando, entonces, ¿cómo debería de ser la situación? ¿Quiénes son los que pueden realmente disfrutar, vivir en estos territorios sin dañarlos y al mismo tiempo vivir bien en ellos, ¿no? Entonces, consideramos que la perspectiva del pensamiento decolonial nos permitiría evidenciar pues sus cuatro formas o las cuatro formas en las que la colonialidad se manifiesta
es decir, a través del poder, del saber, del ser y de la naturaleza. Y que estas diferentes formas de colonialidad que están insertas en nuestro ser, en nuestras culturas, evidentemente entonces en nuestras economías, en nuestros gobiernos, etcétera, etcétera, pues nos impiden, son como un velo que tenemos enfrente, una distorsión de la realidad que nos impide ver las cosas como son y sobre todo pensar en que podemos vivir de forma diferente y en que más bien tenemos mucho interés de vivir de forma diferente, porque si no, pues la vida no va a ser sustentable, ¿no? O sea, tratando los territorios, los ecosistemas, como se han venido tratando y fomentando la desigualdad social como se ha venido dando e inclusive que va en creciendo ambos aspectos, pues lo que sí estamos garantizando es que el colapso se acerca a pasos agigantados y desde muchos puntos de vista, ¿no? La desigualdad es verdaderamente intolerable, pero por otra parte, si lo vemos, por ejemplo, desde la factibilidad de la vida, en mi región, que es una región árida, donde el agua se desperdicia en campos de golf, en albercas, en enormes empresas turísticas, que donde abunde el agua, pues el estrés hídrico nos está amenazando con el año cero. Dicen que unos para el 2030 y en otros estudios se dice que dentro de unos 3 o 4 años. Estamos hablando de inviabilidades concretas, muy cercanas de la posibilidad de vivir aquí. Entonces, la tarea a la que nos dimos fue, primero y fundamentalmente, procurar hacer una reconstrucción colectiva de la historia. Es decir, realmente entender a la historia como la posibilidad de reconstrucción, de reconocimiento de los procesos, de las personas, de las vidas, de lo que hemos venido haciendo en nuestros territorios a través del tiempo y ver y de esa manera voltear a ver qué se ha hecho, aprender, digamos, de esa experiencia, ¿no? Los consideramos entonces como fundamento que los problemas del presente pueden ser efectivamente dilucidados, explicados a la luz de ese análisis histórico del pasado para entender qué hemos hecho o qué hemos dejado hacer para encontrarnos en esta situación presente. Consideramos, por otra parte, también que el rescate, la revitalización de la memoria popular, de la memoria biocultural regional, nos permitiría forjar o reforzar la identidad colectiva y, por lo tanto, también el arraigo hacia este territorio marino costero. Con estos dos elementos, es decir, con el análisis del presente a la luz del pasado y con la memoria biocultural reactivada, consideramos que podría entonces emplearse a la historia como un elemento, como una herramienta transformadora que permitiría encontrar el arraigo, encontrar las bases sobre las cuales transformar el presente y entonces construir futuros posibles. En realidad, la reconstrucción colectiva de la historia la entendemos como un proceso ético-político, obviamente también y por supuesto participativo, que surge del reconocimiento de cuáles son los asuntos vitales, es decir, qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente importa para la vida, para vivir bien, para florecer en tanto que comunidades humanas, y entonces defender eso que realmente vale la pena y tiene sentido, por lo cual tiene sentido vivir y reconstruirnos, ¿no? Y permanecer en este planeta y en esta vida, ¿no? Entonces, a partir del cuestionamiento de este presente colectivo, de estos problemas que les he venido narrando, que se enfrentan en la región y que aparentemente por la población local no tenemos más que enfrentarlo como una fatalidad, como algo inevitable. Y eso no puede ser. Es decir, la historia, si algo nos enseña, es que el cambio social existe, ha existido, y precisamente los actores históricos son los que promueven ese cambio social, que no se da así como por arte de magia, y que aquello que nos acontece como sociedades tampoco es una fatalidad,
sino que es lo que hemos construido, dejado que se construya, lo que hemos estado consciente o inconscientemente conformes de que suceda, ¿no? De tal forma que a través de esta herramienta de la reconstrucción colectiva de la historia, buscamos plantear como preguntas centrales qué se legitima, quiénes queremos ser, qué queremos hacer en nuestros territorios y no aceptar todo lo que sucede, esta problemática, como algo inevitable. Entonces, consideramos que esta herramienta de la reconstrucción colectiva de la historia nos permitiría enfrentar precisamente la colonialidad, visibilizar, porque tampoco es en todos los casos evidente, y enfrentar esta asimetría, esta colonialidad del saber, del ser y del poder que se ha venido manifestando en nuestros territorios. Entonces, la idea era analizar cuál es la problemática que enfrentan las comunidades y después cómo el análisis histórico permitiría superar esa problemática, entendiendo las causas de por qué ha decaído la pesca, de por qué nos encontramos en esta situación de estrés hídrico, identificar cuáles son los mecanismos que han conllevado a esta situación, o sea, estos fenómenos de despojo, estos fenómenos de exclusión, de elitización, reconocer también quiénes lo ejercen, o sea, que es algo que no se hace solo, sino que se lleva a cabo por instituciones, por gobiernos, por empresas, por organizaciones, y que contra las cuales no hay ningún, digamos, o hay muy poca resistencia, no hay suficientes movimientos de defensa del territorio y de las comunidades, ¿no? Entender que no siempre ni forzosamente los fenómenos o aquellas razones que nos dicen para que estas cosas sucedan, como por ejemplo el turismo generador, y traigo mucho a colación el turismo porque en mi región, en la región del Golfo de California, se ha dicho que es una región turística y para la conservación por vocación natural. O sea, los gobiernos dicen que, para empezar, este lugar tiene una vocación natural, lo cual habría que cuestionarlo. Y además nos dicen cuál es esa vocación natural, ¿no? Y en todos los casos es el turismo. Entonces, el turismo es visto así como la panacea, como aquello que nos va a venir a salvar de todos los males, y en realidad es lo que ha traído un problema sobre otro, que son cada vez problemas más grandes, porque son cada vez también procesos más grandes. Y a las comunidades, a las personas, a las ciudades, nos los venden como si fuera la única alternativa de tener un empleo, ¿no? No importa si el salario no es justo, si el empleo no es seguro, si además hay una enorme discriminación en todos ellos. Es empleo y ya, con eso todo se justifica, todos los daños sociales y ecológicos se justifican. Bueno, entonces ir haciendo este análisis, pero lo que nos pareció más importante no era que ese análisis lo hiciéramos nosotros, los académicos, los profesores, los estudiantes, los investigadores, que sí es importante hacerlo, no estoy diciendo que no, pero muchas veces ese conocimiento, esa conciencia, esos escritos, etcétera, se quedan en la universidad o se quedan en las revistas especializadas y la gente pues, sigue igual de ajena, igual de no vinculada a esos tipos de reflexiones, y por lo tanto también nuestros trabajos carecen mucho de incidencia en la sociedad. Y nosotros consideramos que esa forma de proceder académica implica también una colonialidad del saber, porque nos aferramos, aquí lo que damos como ejemplo es que vivimos en una burbuja de cristal en las universidades, y que desde ahí así como que queremos arreglar el mundo, pero eso no sale pues de la burbuja. Y lo que nosotros queríamos hacer era que estos procesos de reflexión que sugiere y que permite la historia, los hicieran las personas que están viviendo en las comunidades y las personas que están enfrentando y construyendo, digamos, los procesos de cambio social. Y para nosotros, pues eso lo entendimos como un proceso de descolonización del saber historiográfico. Entonces nos dimos a la tarea
Bueno, primero consideramos como posibilidad que todo mundo puede hacer su historia, que la historia no es exclusiva de los historiadores ni de los intelectuales, que todos podemos hacer nuestra historia y que todos podemos usar la historia como una herramienta de reflexión, de razonamiento de nuestra problemática presente y por lo tanto aplicarla al resultado, a la solución de los problemas a los que nos enfrentamos. Bueno, entonces con esa premisa, pues dijimos, pues vamos a ver qué comunidades están haciendo las cosas de manera diferente e invitarlos a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, en el grupo, el colectivo nuestro, formado más por estudiantes que por profesores, pues bastante conocedores, por cierto, nuestros estudiantes de la realidad social que se vive en la región, empezamos a hacer una especie de criterios de qué comunidades podrían trabajar con nosotros, a quién le interesaría, quién conoce a quién en dónde. Y bueno, elegimos unas cuantas y nos lanzamos y nos fuimos, ¿no? Y llegamos a preguntarles, por ejemplo, acá a la primera foto de arriba, ustedes ven un grupo de mujeres, por cierto, yo ando ahí atrás de la foto. Este grupo de mujeres tienen este pequeño restaurancito en la playa, en una comunidad que se llama Agua Verde, que se ha transformado de una manera absolutamente increíble. Son las personas que yo conozco con más conciencia de colonial hacia el proceso de desarrollo. Te acercas y es lo primero que dicen, no, nosotros desarrollo aquí no queremos, por favor. Que no nos construyan la carretera, que no nos vengan a poner muelles, que no nos vengan a poner, o sea, y tienen una conciencia muy concreta de lo que eso implica, porque lo han visto en sus vecinos, han visto a las comunidades aledañas cómo son despojadas de sus territorios, cómo cada vez pueden pescar menos. También es una comunidad que entró en un proceso de resignificación de sus recursos marinos, creando zonas de refugio pesquero, en fin, que fuimos a trabajar con ellos y con ellas. Y este lugar es una experiencia, podríamos decir, turística, comunitaria, en la cual tienen este pequeño restaurancito y junto un lugar donde se puede acampar, otra cabañita donde se puede también medio acampar, tienen una facilidad como de baño, como de una medio regadera, y se puede estar súper rico ahí, súper a gusto con ellas, y bueno, son súper agradables. Entonces ellas son unas de nuestras coautoras con las que trabajamos. Es un ejemplo, digamos, de una de las comunidades. Entonces, una vez que ya habíamos sido conscientes de todo esto y que habíamos localizado, invitado a las diferentes personas, organizaciones, sociedades a trabajar con nosotros, pues entonces se nos ocurrió invitar a todo mundo a una reunión participativa donde explicáramos de qué iba, ¿no? De qué era lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, planeamos el proceso colaborativo, que se trataba pues de un esfuerzo colectivo para romper la verticalidad en la academia tradicional respecto de la generación del conocimiento histórico y con las historias que surgieran de ahí, pues crear el cuarto volumen, que sería en la práctica una ruptura de es decir, explicarían las formas en las que se ha venido dando la ruptura con la simetría del poder en los territorios, pero también implicaba pues una ruptura de la colonialidad en el saber historiográfico. Abajo ustedes tienen una foto del taller que llevamos a cabo en mayo del 2018 en la universidad. Aquí estamos en la misma reunión, ¿no? Bueno, entonces explicamos en esta reunión que queríamos romper con la simetría del saber, haciendo una reconstrucción colectiva de la historia, dar la voz de la escritura de la historia a las personas que están haciendo la historia, fomentar con ello una identidad regionalizada, participativa de todos en el Golfo de California, o sea, ser conscientes de que el Golfo es una región, nuestra región, es nuestro mar, por cierto, así se llama la colección, socializar un enfoque crítico hacia el desarrollo hegemónico y asimétrico que se encuentra actualmente en el Golfo de California y que ha venido dándose desde hace siglos,
acordar los guiones de redacción con los cuales podríamos participar en este cuarto volumen. ¿Quiénes participaron en la reunión? Bueno, pues habitantes de las comunidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos, y pues nos pusimos a trabajar en cómo podría ser este cuarto volumen. Y eso lo hicimos con una metodología de investigación-acción participante en 5 momentos. Pues primero fue la presentación de todo el mundo, yo cómo me llamo, yo qué hago, tal y tal. Y bueno, al principio pues todo el mundo estaba así como un poco cohibido, ¿no? Digamos que la gente no se reconocía entre ellos, o sea, éramos así como que medio ajenos y tal. Y después ese hielo pues se fue rompiendo con mucha rapidez, por cierto, ¿no? En el segundo momento, pues presentamos el proyecto, invitamos a las personas a ser coautores del volumen 4, y el tercer momento nos dedicamos a discutir qué cosa era esto que nosotros entendíamos por asimetría y ver si ellos entendían lo mismo, si sentían lo mismo, si esta tanto reflexión como percepción era compartida o no, con la idea de formular una definición propia, pero colectiva, de lo que entendíamos por asimetría del poder sobre los territorios. Y esto es así porque ese es nuestro problema, ¿no? Nuestro problema fundamental de investigación. Entonces hubo varios ejercicios con diferentes metodologías, y aquí, bueno, ustedes ven algunas fotos de los rotafolios, de los papeles en los cuales íbamos haciendo este ejercicio, y nos llevamos una sorpresa muy grande, porque lo que nosotros entendíamos inmediatamente en términos ético-políticos, como desigualdad, como abuso de poder, como, en fin, con toda una connotación negativa, con las personas de las comunidades, especialmente con los miembros de los pueblos originarios, nos dijeron, pero es que no, porque para nosotros asimetría implica también desigualdad, pero la desigualdad no siempre es negativa. La desigualdad, si la ponemos en términos positivos, implica la diversidad. Y para nosotros es muy importante la diversidad cultural, porque si no nos reconocen, no nos reconocemos como diversos culturalmente, perdemos una enorme riqueza y nos anulamos entre nosotros, ¿no? Entonces fue así fue muy sorprendente, fue muy enriquecedor ver que efectivamente esto que nosotros veíamos en una sola dimensión y desde un solo enfoque, evidentemente es mucho más complejo, y desde otros puntos de vista y en otras circunstancias podía ser efectivamente ser visto en una forma positiva, o sea, no que la simetría en sí misma fuera positiva, sino que no siempre implicaba una desigualdad de subalternidad, sino que también puede implicar una diversidad que enriquece la cultura y enriquece, por supuesto, evidentemente, el territorio, ¿no? Entonces, como ven ustedes, fueron las dos mesas en las que participaban personas de pueblos originarios. En la mesa 4, acá arriba a la derecha, ustedes ven que dice diversidad y un signo de más, desigualdad, un signo de menos, y qué es lo que implica esto, ¿no? Y abajo a la izquierda, en la mesa 1, pues igual la simetría vista desde una perspectiva compleja nos permite verla desde una perspectiva positiva en cuanto a diversidad cultural y una perspectiva negativa en cuanto a subalternidad. Bueno, entonces se discutió cómo vivimos la simetría, esas eran las preguntas, ubicar si se es o no se es víctima o consciente, más bien, de los impactos de la simetría y cómo se puede esta superar. También analizar si esta influye o ha influido de diferentes formas en los procesos comunitarios, ya sea políticos, económicos, sociales, y si al ser vivida al ser experimentada y percibida como una situación de subalternidad,
había habido o no movimientos que rompieran con ella, que intentaran superar esta simetría, esta subalternidad y entonces proponer otras formas de vivirlo. Y abajo también nos dedicamos a ver cómo esos procesos son comunes en toda la región, son compartidos en toda la región del Golfo, y esto lo hicimos pues a través de un ejercicio de cartografía participativa. Ya luego pues empezamos a ver cómo se iba a narrar la historia, cómo íbamos a hacer estos diferentes ejercicios historiográficos, quién iba a contar qué historias de qué regiones, ¿no? Empezamos a elaborar el guión de lo que ahora es el 4º volumen de la colección Nuestro Mar. Aquí están las personas pues haciendo un compromiso de escritura, ¿verdad? Él se llama Miguel y vive en una comunidad wixárika. Él nos escribió acerca, es jicarero, es decir, tiene un cargo espiritual en su comunidad, y cómo iba a escribir sobre la importancia y la recuperación de los lugares sagrados. Ella es María Elena, y trabaja en una comunidad de acuacultoras y que se llama Acuacultoras del Golfo, Acuacultoras del Golfo, que estén en Baja California Sur, y escribieron la historia, escribieron colectivamente la historia de su cooperativa. Él es Pedro Cayetano, es un nayeri, y nos explicó la importancia de la educación intercultural, escribe sobre la importancia de la educación intercultural y cómo permite el reforzamiento de esta diversidad y el reconocimiento de la diversidad. Y abajo, a la derecha, ustedes ven a Leonor, que nos escribió pues la historia de Agua Verde, y cómo la historia de su comunidad, en cierta forma, es también la historia de su vida y la vida de su familia. Bueno, aquí está el equipo de autores, autoras, que escribimos el volumen 4, no todos, pero casi. En la foto de arriba y en la foto de abajo, ustedes ven a las mujeres de la cooperativa esta de Acuacultoras del Golfo, revisando ya el último borrador de su historia colectiva, a ver si había quedado o no satisfactorio después de muchas revisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? Pues decolonizar la práctica historiográfica y por lo tanto, pues hacer un fenómeno de decolonización del saber. Sí logramos generar la legitimidad territorial y ver cómo esta reconstrucción colectiva sobre los usos de los recursos y de los espacios marino-costeros permiten esa sensación de arraigo y esa necesidad de defensa del territorio. Por lo tanto, la historia aplicada como una herramienta contra el despojo y el desalojo. Y cómo fortalece, la historia también nos permite fortalecer el tejido social comunitario al vernos ser en el tiempo lo que se ha logrado y todo lo que se puede lograr en un futuro, es decir, también logra fortalecer la identidad social. Y esta es la manera en la que trabajamos nosotros con la historia ambiental aplicada en la construcción de las transiciones socioecológicas hacia la sustentabilidad local. Partimos de una vaga o nula definición de asimetría hacia la reformulación compleja de un nuevo concepto, gracias al trabajo colectivo, de un grupo heterogéneo de actores pues a un equipo de investigación ampliado, de un conjunto de procesos distintos a una historia común de un territorio compartido, de una historiografía académica crítica a una historiografía crítica, colectiva y colaborativa, de un equipo de investigación académico a un equipo de trabajo multiactoral. Y bueno, eso es lo que tengo de contarles para esta experiencia, de esta aventura, que fue pues muy, muy rica, muy difícil de trabajar por, digamos, más bien los retos administrativos y los problemas que no tuvieron que ver con la reconstrucción colectiva de la historia, que fue un lujazo, es un proceso que a mí me encantaría poder volver a llevar a cabo, seguir llevando a cabo en otras comunidades del Golfo que en esta ocasión no lograron participar. Pues muchas gracias por su atención. Chile, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación y esta experiencia
tan densa que han tenido en el Golfo de Baja California. Tenemos varias preguntas. Si te parece, voy a hacerte dos y luego vamos abordando eh, en grupos para hacerlo más sencillo. Hay una primera pregunta que plantea más o menos que cuál es el papel del futuro en esta reconstrucción colectiva de la historia, en sentido metodológico, de cómo abordaron este tema y luego qué le aporta al debate, qué le aporta al debate, o más bien qué le aporta al debate de la colonialidad a la historia ambiental. Si te parece, empezamos con estas dos. ¿Cómo es la última? ¿Qué aporta? ¿Me puedes repetir la última? ¿Qué aporta el debate de la colonialidad a la historia ambiental, a la práctica de la historia ambiental? ¿En qué, supongo que en qué enriquece el debate de la colonialidad al ejercicio de la historia ambiental? Sí, cómo no. Bueno, el papel del futuro en la reconstrucción colectiva de la historia para nosotros es fundamental, es central. Digamos que es prácticamente la razón principal por la cual vale la pena hacer el ejercicio, porque de eso va, es decir, va de la construcción de futuros posibles distintos al futuro que nos impone el desarrollo y las formas en las que se han venido haciendo las cosas en la actualidad, hasta la actualidad. Entonces, el papel del futuro funciona al mismo tiempo como horizonte, o sea, como expectativa, como guía, como derrotero, pero también como fuerza de acción en el presente, es decir, aquello que nos motiva a en el presente ir construyendo ese futuro. Entonces, hay una complementariedad, si bien, digamos, ya a partir de la historia problema hemos venido haciendo los historiadores este vínculo bastante estrecho entre presente y pasado, o sea, el pasado que explica el presente y el presente que a su vez es visto como a la luz del pasado. En el caso de la reconstrucción colectiva de la historia para la defensa del territorio, esa función de interacción muy estrecha la tenemos con el futuro, porque de lo que nos importaba era encontrar una herramienta que permitiera visibilizar, hacer efectiva la posibilidad de construir un futuro posible, diferente, desde hoy, desde las acciones que hago en este momento y evidentemente acciones colectivas, ¿no? Ahora, la decolonialidad a la historia ambiental a mí me parece que le aporta una enorme perspectiva crítica, una gran capacidad de perspectiva crítica y refuerza a su vez esta perspectiva crítica, porque, por ejemplo, entender desde la perspectiva decolonial los procesos del desarrollo, el capitaloceno, la puesta en práctica de todos los fenómenos extractivistas, lo hacen mucho más visible, el pensamiento colonial, la crítica decolonial, los hace mucho más evidentes y mucho más visibles, y por lo tanto también siento yo que nos permite reforzar la crítica en el sentido del rechazo, en el sentido de la defensa, en el sentido de la reacción en contra de. Muy bien, gracias, Michelin. Tenemos otras dos. Una es, ¿de qué forma ha incidido en la política pública o en la política local? Y la otra, si han realizado estudios de historia del turismo en el contexto del proyecto. Sí, sí. En la política pública hemos incidido, digamos que hemos insistido más que incidido en la mera verdad. En este caso, sobre todo, en el Golfo. Estamos en proceso de hacerlo, pero todavía, digamos, yo siento que no hemos tenido suficiente éxito aún por dos razones. Primero, porque pues es un proceso en el cual apenas empezamos a trabajar como colectivo. Pero segundo y sobre todo, porque es donde están los intereses más fuertes. O sea, los intereses económicos, las posibilidades de especulación y de acumulación más fuertes están en la costa. O sea, la costa
es la cereza de todos los pasteles, o sea, es verdaderamente el collar de perlas que el capital protege a ultranza, ¿no? Y que entonces es donde se dan los conflictos y las batallas más fuertes. Y por la política pública lo que procura es desconocer ese conflicto, hacerse de la vista gorda y procurar que de esperar a que el tiempo y el cansancio termine por dirimir la cuestión. Pero realmente no hemos todavía tenido una incidencia en política pública en ese sentido. La tuvimos, sí, con los oasis, que curiosamente son mucho menos, interesan mucho menos al capital que la costa, y yo creo que eso explica mucho, y bueno, además, pues lo hemos trabajado desde más tiempo atrás, y ha habido interés también por parte, hemos tenido tenemos interlocutores muy interesados en el gobierno local, o sea, en el gobierno estatal para atender a los oasis. Ahí sí hemos tenido incidencia y bueno, se ha puesto una gran atención a los oasis, se han hecho diferentes trabajos de acción, diferentes trabajos de incidencia. Sí, hay una historia del turismo en el volumen 3 de la colección que yo creo que sale el mes próximo o a más tardar en junio. En el volumen 3 hay un capítulo enorme dedicado a la historia del turismo en el Golfo. Pero creo que es apenas una introducción. Hay mucho más que estudiarle al turismo y la historia del turismo no es un tema que todavía se haya abordado. Se ha trabajado bastante el turismo desde la perspectiva económica, cada vez más desde la perspectiva crítica en cuanto al agua, por ejemplo, pero todavía no hay una historia ni crítica ni no crítica, no hay una historia ambiental del turismo como varias historias, de hecho, implicaría, ¿no? Todavía, no, aunque en el tercer volumen sí hay un capítulo enorme, un capítulo de casi 100 páginas dedicado a la historia del turismo en el Golfo de California. Muy bien, tenemos otras dos preguntas. Heidi a través del chat en Zoom nos pregunta, o más bien plantea, quisiera conocer si están en contacto con otras redes, organizaciones que llevan a cabo una labor similar en México o en otros contextos. Y luego Iván Rodríguez en el Facebook pregunta, dice, la reapropiación del territorio implica que puedan surgir conflictos entre los modelos, por ejemplo, turismo extractivista y el ecoturismo. ¿Qué lecciones identifica que puedan guiar el manejo de esos conflictos desde la resignificación del Golfo de California a partir de la crítica histórica y la decolonialidad? Sí, interesante la última pregunta. Todas, pero esta me dejó pensando mucho. Bueno, de hecho trabajamos con organizaciones. En el cuarto volumen, de Rompiendo la Simetría, está dividido en dos partes. Una primera parte que creo que son 9 capítulos dedicados, hechos por personas que viven en las comunidades. Y de hecho uno de ellos, dos de ellos tienen dos organizaciones, pero más bien la historia es una especie de autobiografía que a su vez cuenta la historia de la organización, no tanto el trabajo de la organización. Y la segunda parte, que son 5 capítulos, es la historia del trabajo o de partes de los trabajos de organizaciones que han estado haciendo las cosas pues de forma diferente. Y por ejemplo, ahí hay una historia sí de incidencia en la política pública, pero no por la historia, sino más bien por el manejo pesquero, que es la historia de cómo crearon en una región acá de Baja California Sur zonas de refugio pesquero, que era una herramienta de manejo previsto en la ley, pero que no tenía reglamento y que nunca había sido aplicada, y que esta organización con estas comunidades pesqueras se dio a la tarea de crear y de implementar, y fueron las primeras zonas de refugio pesquero de México. Se hizo un reglamento, se hizo una norma y ya ahora, digamos, se han ido replicando en otras zonas del país. Yo no conozco
En México no tenemos relación con otras redes que hacen trabajos históricos semejantes, pero sí estamos en relación o estamos enredados, digamos, formamos parte mutuamente de una red de estudios decoloniales que está en la Universidad de Granada, que lleva un amigo y colega de Wilson y mío, que es Antonio Ortega Santos en la Universidad de Granada, y la red se llama STAND, que es sobre estudios de la decolonialidad, y ellos, bueno, pues tienen mucho trabajo también en España. Nos gustaría trabajar con algunas organizaciones con las que no pudimos, que ya no alcanzó el tiempo para contactar para esta experiencia, pero que han tenido mucho trabajo en México, tanto en el Golfo como en el Caribe. Pero bueno, digamos, es como tarea pendiente, ¿no? Sí, ahora sobre qué pueden enseñar la historia ambiental en el manejo y en la negociación de los conflictos. Yo creo que tiene un quehacer fundamentalmente preventivo. Digamos que esa sería mi respuesta, porque, fíjate, con el proceso de reconstrucción colectiva de la historia para la defensa de los territorios, realmente se genera esta conciencia del lugar, digamos, y la fuerza que eso conlleva en las personas. Entonces, de entrada son personas que, por ejemplo, de hecho, quiero empezar un curso, voy a proponer un curso en el posgrado en el que trabajo y que actualmente coordino, sobre eso, que va a tener uno de estos temas, que me parece que es muy importante, entender que en la historia ambiental tenemos la posibilidad de usarla, de trabajarla como una herramienta que previene el conflicto, en el sentido de que al fomentar el arraigo, al hacer todo fomentar toda esta toma de conciencia sobre la importancia de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, concretamente con las comunidades pesqueras, si somos pescadores, qué implica ser pescadores, qué podemos hacer para seguir pescando, qué no debemos hacer para no poner en riesgo nuestra actividad y nuestra cultura y nuestro tipo de vida, etcétera, etcétera. Todo eso lo permite hacer la reconstrucción colectiva de la historia. Y entonces son personas, se convierten en personas, porque eso ha sucedido en los territorios con los cuales trabajamos, con las comunidades que ya trabajamos, en personas que no venden su tierra, o sea, que no les pasa la menor, vaya, que no todos, pero que en términos generales en la comunidad no son presas fáciles del despojo. Porque, a ver, la forma en la que se lleva a cabo el despojo en estos territorios, en muchos casos, es un despojo concertado, digamos, con 1000 comillas, ¿no? Es decir, que no forzosamente ha sucedido, pero es verdaderamente casos excepcionales, que llegan las empresas o el gobierno con bulldozers a levantar las casas y a quitar a las personas. La mayor parte de las veces sucede a través de la venta. Presionan y presionan y presionan y presionan a las comunidades para que vendan la playa o el territorio aledaño a la playa. Y tarde que temprano ceden por pobreza, ceden por desesperación, ceden por codicia, ceden por falta de conciencia, precisamente. Y cuando las comunidades son conscientes de lo que implica su territorio para su ser, para su existir como tales, no venden. O sea, pero no. Es decir, el territorio marino costero, su playa, se convierte deja de tener valor comercial y solamente tiene valor de uso. Y en la mayor parte de las veces después se convierte en un bien inconmensurable, culturalmente hablando. Entonces, yo creo que en cuanto al manejo pesquero, seguir fomentando este tipo de historias, este tipo de ejercicios de historia ambiental aplicada, previene
el despojo y previene el conflicto en ese sentido. Y en otros, pues les da herramientas, que también ha sido el caso, pero no es en el Golfo en este caso, sino en el Pacífico, una comunidad de Todos Santos que se ha estado defendiendo su territorio costero, que han sido cantidad de conflictos y de juicios, y bueno, aquello sigue dirimiéndose, no les ha ido del todo bien a la comunidad, pero en muy buena medida lo han logrado también a través de un ejercicio, no tanto de historia ambiental aplicada, pero sí de mucha concientización de la identidad, del arraigo, ¿no? Muchas gracias, Michelin. Es Solamente un tema que vale la pena discutir mucho más, por cierto. Ajá. Claro, sin duda alguna. Para agregar al comentario la pregunta de Heidi, ella indica que en Costa Rica hay un caso en el cual, parafraseo, se aplicaría muy bien toda esta metodología y esta experiencia, que es el caso de Copi Solidar, que es una cooperativa autogestionaria que está en el Pacífico Central de Costa Rica. Cruzaste por allí cuando venías del sur del país y que está enfocada en temas de conservación y derechos humanos. Creo que luego la colega se va a contactar contigo, supongo, para establecer algún tipo de vínculo o de comunicación. Michelin, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, muy novedosa, con enfoque, con temas que son ajenos a nuestra realidad, lo que ya indica que es un problema en el sentido de que también en Centroamérica, por ejemplo, tenemos una grandísima actividad humana en torno a los litorales, en torno a la vida marina y esos paisajes anfibios entre el mar y la costa, ¿verdad? Ojalá que esta presentación tuya nos invite, nos motive a abordar temáticas como estas para el caso centroamericano y el caso costarricense en particular también. De nuevo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a las y los colegas que han participado a través de los chats haciendo preguntas. Y muchísimas gracias por tu presentación. Antes de despedir, voy a mostrarles el tema de la charla que tendremos de hoy en 8 días. Casualmente, si me lo permiten, voy a compartir muy rápidamente. La están viendo, ¿verdad? Que es una presentación central al tema de amenazas naturales, vulnerabilidad y gestión del riesgo, aportes desde la historia aplicada, que es un campo de trabajo que la colega Yolanda Zúñiga de la Escuela de Historia ha estado desarrollando desde muchísimos años, intentando hacer lecturas acerca del impacto, por ejemplo, de huracanes en Centroamérica desde una visión de largo plazo. Así que están invitadas e invitados en 8 días, solo que cambiamos la hora, pasamos de las 11 de la mañana a las 14 horas de Costa Rica para que se conecten nuevamente a través de Zoom o bien a través de el Facebook de la Vicerrectoría de Investigación y de la Maestría en Historia Aplicada. Pues de nuevo, gracias Michelin, gracias Weiner, gracias a todas y a todos y nos vemos en 8 días y hasta luego. Gracias por la invitación, un gustazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.